Buenos días, que Dios los bendiga. Un pequeño retraso de 3, 4 minutos, pero estábamos solucionando cosas. Quiero darle gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Ha sido un tiempo bueno y espero que esta semana sea buen tiempo. Hay noticias de que hay una onda tropical que se va a convertir como en huracán y que va a tocar Caribe, nuestro litoral. Vamos a tener un día bueno hoy, mañana también, pero el lunes y el martes posiblemente va a haber bastante lluvia, ¿sí? Va a estar el cielo bien nublado, pero en medio de todo eso yo sé que a nosotros nos va bien, que nosotros vamos a tener cuidado divino. Estaba acordándome que hace muchos años yo tuve un tiempo así como una tormenta bien feo y veía el cielo oscuro, negro. Era una época de esas en que estaba lloviendo bastante y yo le comenté a alguien y digo, caramba, mi vida está como ese cielo negro y oscuro, mira. Y la persona me dijo, bueno, ¿y cuál es la preocupación? ¿Tú no ves que detrás de esas nubes negras y oscuras está Dios? Del otro lado está el sol. Detrás de toda esa turbulencia también está Dios. Así que no te preocupes. Detrás de las nubes está el sol. Eso se va a quitar en algún momento y el sol va a brillar. Así mismo Dios va a brillar para ti. Y eso a mí me animó. Me animó porque ahora cada vez que veo noticias así de turbulencia, cosas, yo pienso que detrás de eso está el sol. Y pienso que detrás de los problemas que pueda estar atravesando hoy, Dios está. Así que si tú hoy has estado pasando por momentos difíciles, recuerda, detrás de todos esos problemas, allá arriba está Dios. Dice la Biblia que los ojos de Dios están sobre justos e injustos. Y un amigo mío que no conoce la Biblia me dice a veces lo mismo, pero de otra manera, decir que arriba está el que para abajo mira. Dios está siempre mirando. Quiero que sepas que Dios te está mirando. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por cada persona que hoy está en esta reunión. Yo la bendigo. Bendigo su vida, Señor, y te pido que por muy difícil que se esté presentando, tengamos siempre presente que detrás de la dificultad estás tú. Eres un Dios poderoso y eres un Dios que tiene las cosas bien claras, que sabe por qué hace las cosas y por qué suceden. Yo te bendigo y te doy gracias y te pido que nos acompañes esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero invitarlos a mirar la primera epístola o la primera carta del apóstol Pedro. Búsquela. Primera de San Pedro, o primera del apóstol Pedro, o primera de Pedro, en el capítulo 1, en su inicio, ¿sí? Y yo quiero leer del versículo 18 hasta el 21, ¿sí? Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice: Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. La Reina Valera dice: fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual aprendieron de sus padres. Entonces dice: el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Este pasaje, hace poquito lo estuvimos revisando también el domingo pasado,
hablando de que habíamos sido redimidos por Dios. Pero yo quiero rescatar algo que está en el versículo 20. Dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Entonces la Biblia dice que antes de la creación del mundo ya Dios había establecido que Cristo, ¿sí?, fuera nuestro Salvador, pero que se ha manifestado solamente hasta ahora. Voy a mirar si tengo aquí Primera de Pedro, aquí está, ¿sí?, el versículo 20 dice: el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de ustedes. Entonces la Biblia dice que desde antes de la creación del mundo ya Cristo estaba destinado para ser nuestro Salvador. Y eso me lleva a un concepto bien interesante. Antes de que el mundo fuera creado, ya Dios tenía planeado que Cristo fuera nuestro Salvador. O sea, Dios sabía todo lo que iba a suceder. Y ya Dios tenía pensado, ¿sí?, que para esta época ya nosotros lo íbamos a conocer. Y eso sí me pareció espectacular, porque me mostró y me muestra que Dios no hace las cosas al azar. O sea, mucha gente piensa, no, que es que Dios creó al hombre, pero entonces el hombre se equivocó y le fallaron las cosas, entonces Satanás se apropió de lo que Dios había creado, entonces a Dios le tocó, imagínate, mandar a Cristo para que nos rescatara. Y resulta que todo esto estaba planeado, todo esto estaba dentro de la agenda de Dios. Eso mismo dice Pablo, le dice a Timoteo. Mire, ahora bien, yo quisiera revisar los textos estos, el primerito que leímos, ¿sí? Dice: ustedes saben que ustedes fueron rescatados de su forma de vivir vana. Ustedes saben que fueron rescatados de esa vida absurda, ese estilo de vida que ustedes heredaron de sus padres. O sea, nosotros somos influenciados por nuestro contexto cultural, social. Entonces, heredamos unas costumbres, heredamos una forma de ser. La heredamos de nuestros padres. O sea, aprendimos malas mañas. Eso hablándolo más en español, más coloquial. Aprendimos tantas cosas, tantas malas mañas, tantas malas costumbres. Hay una cosa que yo siempre me pregunto: ¿quién dijo que el cigarrillo es necesario? Ahora yo pregunto, ¿el cigarrillo le hace daño a los pulmones de una persona? ¿El alcohol le hace daño al hígado de una persona? ¿La droga le hace daño al sistema nervioso de una persona? Ahora, ¿quién se inventó eso? Todo ese proceso para elaborar un cigarrillo, para cultivar, para producir una droga, todos esos procesos para producir cosas que al final nos terminan dañando. ¿De dónde sacamos eso? Ahora, tú veías a tus parientes, a la persona que era tu modelo, que era tu ejemplo, la veías tomando, la veías fumando, la veías consumiendo droga, la veías mintiendo y aprendías eso. O sea, el ser humano se ha venido transmitiendo lo malo de generación en generación. Pedro lo llama esa vana forma de vivir, esa vida absurda que la aprendimos. O sea, nosotros heredamos esa naturaleza mala que tiende a lo malo. Eso está diciendo él. Entonces, dice que fuimos rescatados de eso, se pagó un rescate, fuimos indemnizados, fuimos redimidos. Y esa redención tuvo un precio, no fue con cosas materiales, no fue con dinero, fue con la vida de Jesucristo mismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ese Cristo mismo, Dios lo había
establecido desde antes de crear el mundo, solo que se manifestó hace 2000 años y que se sigue manifestando ahora en nuestras vidas. A mí eso me parece una cosa espectacular. Esto me muestra que Dios tenía planeado que más o menos, que en esa época, hace 2000 y tantos años, 2010 años, 2020 años, su Hijo hiciera presencia en el mundo, y toda esa historia del Antiguo Testamento fue un proceso por el cual Dios lleva al ser humano y lo prepara para recibir a Cristo, y ahora Cristo está, y ahora nos prepara en nuestro corazón y tiene sus planes. Cuando tú lees Romanos 8:28, ¿sabes lo que dice? Pablo decía, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, esto lo digo de aquellos que fueron llamados según su propósito. Y eso me hace pensar que yo estoy en los planes de Dios, estoy en los propósitos de Dios. Yo hablaba con Juan esta mañana, no Juan el apóstol, sino Juan Elías, el apostolito. Y yo le decía, mira Juan, yo estaba en la universidad, me convertí y le prediqué, le compartí a Rocío. Y después que le compartí a Rocío y a Dórida, ellos involucraron a su familia, se convirtió su familia. De ahí seguimos predicando, seguí compartiendo, le compartí a Nancy le compartió a Pastor Jaime. Total, yo le contaba cómo se fue formando todo eso. Rocío le compartió a su familia, su sobrina Carolina se convirtió, está en la alabanza. O sea, uno no sabe el alcance que tiene cuando tú le compartes a alguien, y mucha gente se ha convertido. Mucha gente. Ayer estuve en un cumpleaños de una muy querida hermana de la iglesia, y ella invitó a todos sus compañeros de trabajo, y en determinado momento dije, bueno, vamos a orar por la cumplimentada, y hice una reflexión encaminada a la salvación del ser humano, y ellos todos, como un homenaje para nuestra hermana y como un reconocimiento de lo que Cristo hizo, hicieron su oración de fe, y fue un tiempo bonito, y compartimos de una manera muy natural a Cristo. Y yo sé que ahí se fueron muchas personas, porque después se acercaron algunos y que a hacerme preguntas relacionadas con Dios, relacionadas con la Biblia. O sea, quedaron inquietudes. Lamentablemente me tuve que venir, ya era tardecito y bueno, me vine. Pero lo que quiero decirle, seguimos haciendo lo mismo, hablándole a la gente de Cristo. Pero una cosa que quiero que tengamos claro es que todo obedecía a un plan. Nosotros oímos decir que es que el plan de Dios, mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Yo quiero que busquemos segunda carta de Timoteo, la segunda de Timoteo. Aquí está la segunda, en el capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ay, caramba. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Bueno, miren. Versículo 8 dice, así que en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. ¿Sí? Dice, sigo leyendo, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia.
nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Pablo también, así como lo hizo Pedro, Pablo también dice que este favor que recibimos de Dios, de que Él enviara a Cristo, ¿sí? Dice, desde antes del comienzo del tiempo, Dios lo planeó, pero ahora lo ha revelado, ahora lo ha mostrado, ahora se ha hecho realidad con la venida de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, la venida de Cristo fue planeada desde antes de crear el mundo, desde antes de los tiempos. ¿Cómo es eso? A mí no me cabe en la cabeza finita, en la mente finita, no me cabe. Pero sigo mirando y sigo viendo que desde mucho antes Dios tenía planeado. Yo les conté que fue un cumpleaños. Me llamó la atención que en el cumpleaños tenían una pared decorada que decía feliz cumpleaños, y tenía unos globos. Cuando llegamos nos dieron una cosita hecha a mano, como un cucuruchito con dos dulces, un chocolatico y un dulcecito. Después nos brindaron un coctelito. Después dijeron, no, ahora viene la comida. Vamos a ver partido. Vimos el partido. Ahora viene la comida. Vino la comida. Después de la comida, bueno, vamos a orar. La oración. Oramos por la cumplimentar. Después, no, ahora viene el recordatorio. Nos dieron una velita. Unas velitas en unos frasquitos hechas, fabricadas, esas aromáticas. Bueno, ahora viene postrecito. O sea, todo estaba como fríamente calculado y había sillas para el número de personas que habíamos. O sea, ¿qué estaba viendo yo? Aquí hubo una preparación previa, aquí hubo un cálculo, aquí hubo unas cosas que no fueron al azar, fueron planeadas. Ahora hubo gente que llegó más temprano, otra más tarde. Si fuera que los 60 personas que íbamos hubiéramos llegado juntas, estaba todo listo para eso. Pero no, fuimos llegando y la gente se fue acomodando en cualquier puesto. Pero a lo que yo me refiero es que hubo una planificación y había un momento para cada cosa. Dios hizo lo mismo. Dios planeó la creación del mundo y Dios planeó que el hombre, cuando pecara, entonces Él iba a trazarse un plan, pero para que el hombre entendiera de que él era pecador, porque entonces Él tenía que poner la ley para que el hombre se diera cuenta que era pecador. Mire qué interesante. Pablo dice, antes de que la ley existiera, ya el pecado existía. O sea, el pecado es antes que la ley. Pero la ley era necesaria, ¿sí?, para mostrarle al hombre que él era pecador. No era para resolverlo, sino para mostrarle. Cuando el hombre cae en cuenta de que es pecador, ahora es necesario que él entienda que con la ayuda divina puede salvarse. Entonces viene Cristo, el Salvador. Y el ser humano ya está preparado para recibir a Cristo. Y ahora Dios está haciendo lo mismo. También estaba hablando de que si nosotros nos damos cuenta, todas estas reflexiones de los sábados traen una secuencia lógica. Y la secuencia lógica básicamente consiste en cómo Cristo, cuando aparece en escena, Él recluta a unas personas, los llama. Después que los llama, pasa mucho tiempo con ellos, comparte mucho tiempo con ellos. Hablamos en cualquier momento de eso. Después que pasa tiempo con ellos, viene Jesús y comienza a enseñarles. Y escoge a un grupo, selecciona de entre las multitudes a un grupo, ¿sí? Y los reúne y comienza a andar con ellos como grupo, y le da tiempo para que se vayan formando, ¿oyó? Entonces, Él espera cambios en ellos. Después de eso los mantiene activos y los entrena y les dice que vayan y prediquen, pero ¿cómo hacerlo?
Ustedes donde lo reciban, no se detengan, no pierdan el tiempo, no se preocupen por lo que necesiten, Dios se encargará de que a ustedes no les falte nada. O sea, después que lo forma, Él los comisiona, los entrena y después Él se va. Y ahí queda un grupo formado que son los que se encargan después de ir a transmitir el Evangelio a otras personas. Y de esa manera nace la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana nace así. Pero si nosotros miramos la secuencia de las enseñanzas que hemos hecho, tienen un orden, no son cosas aisladas. A mí no me gusta y que para mí que me dice el Señor hoy, no, yo le pido a Dios, Dios dime qué puedo enseñarle yo al grupo, qué le puedo enseñarte a este colectivo que se reúne los sábados, que les vaya quedando en el corazón. Y esto siempre viene de menos a más. Es tomar a las personas que apenas están aprendiendo a conocer al Señor e ir mostrándoles todas las virtudes y los privilegios de Cristo hasta que ellos aprendan a confiar en Él. Eso es lo que está en mi corazón. Y yo preparo un tema, una secuencia de temas que me llevan a eso. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que Dios no hace las cosas al azar. Dios no es como Juan Palomo, que así como me las dan, me las tomo. No. Dios no es el que no, que así que depende cómo venga la cosa, si yo voy resolviendo. No. Dios tenía un plan. Yo miro el libro de Apocalipsis. Yo quiero mirar el libro de Apocalipsis. Mire el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Mire lo que dice Jesús en el Apocalipsis. Ay, caramba, capítulo 1 del libro de Apocalipsis, ¿sí? Versículo 8. Vea lo que dice. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces mire lo que dice Dios. Dice: yo soy el alfa y el omega. ¿Qué era el alfa? El alfa no es, alfa y omega no es los nombres de unos participantes de un reality, no. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Entonces es como si él dijera: yo soy la A y la Z. Más o menos, para que lo entendamos en español. Es como si él dijera: yo soy la A y yo soy la Z. Él dice: yo soy el alfa y yo soy el omega. O sea, la primera letra del alfabeto y la última. Lo demás está en el medio. Dice el Señor: el que es, hoy es, el que era y que seguirá siendo, y el que ha de venir. O sea, yo soy el principio y yo soy el fin. No sé cómo lo diga Reina Valera, ¿sí? No sé cómo lo diga, pero vamos a mirar cómo lo dice, ¿cierto? Estoy haciendo un ejercicio. Versículo 8: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice principio y fin, dice el Señor. Soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, Dios que tiene todo el poder, toda la potencia. Entiéndame que el Dios al que usted le sirve, o el que le pide que usted le sirva, el que le pide que se involucre y se comprometa con su obra, ese Dios es todopoderoso, tiene todo el poder del mundo. Ese Dios es el que nos acompaña, el que promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo va a estar con usted. Ese es el Dios que camina con nosotros. Ahora, ¿qué me está mostrando esto? Hombre, Dios tenía un plan y trazó un plan desde el principio. Él se trazó unas metas, ¿sí? Y eso debe ser un ejemplo para nosotros. Porque si usted no tiene un plan, usted va a trabajar
caóticamente, desordenadamente. Nosotros debemos tener un proyecto de vida. Usted debe tener un plan. Yo conozco gente que vive aburrida, angustiada, desesperada, aún siendo cristiano. Y les pregunto, ¿qué planes tiene para el próximo año? No, yo estoy esperando lo que Dios diga, estoy esperando la voluntad de Dios. Y no tienen un propósito de vida. Dios sí se trazó un plan contigo. Dios se trazó un propósito, Él te creó por algo. A mí me llama la atención estas historias de la Biblia. ¿Sabe qué historia me llama la atención? La de Juan el Bautista. Juan el Bautista hace una expresión en el Evangelio de Lucas que a mí me desgarró el corazón. Dice, yo soy el camino de uno que clama en el desierto. Vine a preparar el camino. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo vine a preparar el camino del Señor. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista? Juan el Bautista, hijo de Elizabeth y de Zacarías, nace siendo ellos viejos. Un hijo de esos que nacen ya siendo viejitos los papás. Y uno se espanta. Por ahí está un actor de televisión que salió en las noticias, dice que está cambiando pañales a los 70 años. O sea, el hombre ya cumplió 70 y acaba de tener un hijo. Y después de 70 años está empezando a criar a un bebé. Bueno, eso le pasó a Zacarías y a Elizabeth. Tuvieron un hijo en la vejez. Y ese hijo se llamó Juan el Bautista. Vean, pero anhelado, tantos años el hombre, 50 años casados y la mujer no quedaba embarazada. Y Gafí quedó embarazada. Ya cuando había perdido toda esperanza. Eso es un tesoro. Y ese muchachito, cuando ya crece, se va para el desierto. Dicen que había escuelas de profetas en el desierto. Él se va para el desierto y se cría en el desierto. Y aparece de 30 años bautizando. Por eso se llama Juan el Bautista, para arrepentimiento y perdón de pecado. O sea, para arrepentimiento, diciendo cambien de vida. Y después que él aparece, presenta a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después que lo presenta, unos añitos después, lo matan. Nos parece injusto, humanamente, eso está mal. Pero dentro del plan de Dios estaba eso. Ya él cumplió su propósito, ya no se usa. Yo por ahí tenía un medicamento que compré y tenía una tapa sofisticada. Entonces cuando destapé tenía un sello, el frasco tenía un papel pegado. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese papel? Preservar el medicamento que venía, las pastillas que no se dañaran. Es más, traen unos algodoncitos. Y yo quité el papelito y cogí la pastilla y puse la tapita. Ya el frasco entró en uso. Ese papelito que yo quité ya no sirve. Lo boté. Ya no sirve. Pero cumplió su propósito. Y yo quiero que eso lo entendamos. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Una vez que ese propósito se ha cumplido, una vez que ya cumplimos nuestra tarea, el Señor puede llamarnos si quiere. Y si quiere no. Cuando ves la historia de, por ejemplo, Bernabé, entonces el hombre muere, y cuando muere su ropa lo ponen a los pies de Pablo, y eso confronta a Pablo tanto que cuando Jesús lo llama, Jesús le dice una pregunta: ¿por qué te pones a dar cosas contra el aguijón? Lo compara como cuando tú vas en un caballo que lo espolea y el caballo da patadas, pero le da patadas es al aire.
Y dice, ¿quién eres tú? Tú eres Jesús a quien tú persigues. O sea, esa muerte de Esteban impresionó tanto a Pablo, ¿sí? Y uno decía, pero ¿por qué no mataron a otro? Porque Pablo era un hombre conocedor de las Escrituras y ve que ese tipo con tanto conocimiento de las Escrituras muere de esa manera y que él participa de su muerte, y eso lo confronta muchísimo. Y él queda con esa espinita adentro, pero más adelante se convierte. Esteban cumplió su propósito y murió. Él no estaba llamado a ser uno de esos apóstoles que hizo grandes recorridos ni nada, no. Su parte era esa. Pablo dice en una de sus cartas en Corintios, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, Dios tiene un proceso con cada uno donde intervienen varias personas, pero cada persona tiene un propósito. ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que Dios, todo lo que está pasando a nivel macro y a nivel micro, está dentro de su presupuesto, ha sido planeado por Él trabaja con planes, con procesos. Y es una manera de decirte, aprende a trabajar con planes y con procesos. De hecho, nosotros vamos a empezar el Instituto Bíblico el otro mes. Y vamos a empezar haciendo un taller presencial donde vamos a enseñar elaboración de metas, o sea, cómo nosotros trazarnos metas y cómo seguir el proceso, cómo elaborar un plan y seguirlo. Entonces, y ya les estaremos avisando, pero lo que quiero decirle, a lo que quiero dirigirme es, si usted no tiene planes en la vida, va a estar aburrido, va a estar sin sentido. Y yo quiero que usted sepa que Dios tiene un plan con usted. Todos me preguntaban, Señor, ¿cuál es mi plan? Señor, ¿cuál es? Porque alguien me metió en la cabeza de que Dios tenía cosas grandes para mí, tan grandes. Eso era verdad y era mentira. Porque la manera como nos lo presentaban era que Dios me iba a hacer popular, famoso, grande. De esa buena manera como me lo presentaron. Pero era la cosa más sencilla. Dios me iba a usar para que mucha gente se convirtiera, y para mí eso era grandiosísimo. Para mí eso era grandiosísimo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Miren, uno debe tener cosas organizadas, sentarse y pensar cómo va a hacer las cosas. Hay personas que son de otro sentir. Hay personas que dicen, no, uno tiene que orar y esperar que el Espíritu Santo le diga. Y yo conozco gente que lleva siendo cristiano 10, 15, 20 años y todavía están orando, esperando dirección del Señor para ver qué es lo que van a hacer. Yo iba para ese camino, pero un día me senté y leí la Biblia y me encontré que Dios dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y yo dije, si este es mi plan, predicarle el Evangelio a toda criatura. Y de hecho, dentro de la visión de la iglesia es hacer discípulos en todas las naciones. La visión de la iglesia Betel es hacer discípulos, es ganar personas para Cristo y formarlas, utilizando todos los recursos que estén a nuestro alcance para eso. Yo no voy a esperar a que tengan los recursos. Yo conozco gente que dice, no, que yo necesito predicar evangelio, pero necesito una silla, necesito un púlpito, necesito una amplificación. Yo nunca he necesitado nada de eso. Yo predico con lo que tenga a la mano. Ahora tengo un celular y un internet, bueno, yo predico por ahí. Así de fácil. Pablo nunca se puso a pensar en que es que no tengo púlpito. Ni los apóstoles hicieron eso. Entonces, para tú predicar el evangelio no necesitas nada de eso. En el camino, bueno, se presentan. Hay personas que dicen, yo con un micrófono y con un parlante le hablo a más gente que sentado en una salita. Entonces, son estrategias, son maneras de hacer las cosas, pero lo que quiero decirte es que Dios sí tiene un propósito para ti. No, yo tengo un propósito fundamental que Cristo me dio, que es que predique el evangelio a toda la criatura. Pero también Dios me dio otro propósito particular, específico. Era formar personas y pastorearlas, que está dentro del plan macro. ¿Oyó? Entonces yo tengo que entender en qué Dios me quiere.
cuando yo no sabía en qué Dios me quería, yo me vinculé con una iglesia y yo participé como profesor de los niños, como maestro de niños, como maestro de jóvenes, como ujier, como director de los ujieres, en alabanza, en células, en grupitos de oración, hasta que un día me encontré con un llamado pastoral. Hasta yo me lo encontré. Fui ordenado como pastor y seguí por ahí. Pero Dios me tenía para ser pastor. La Biblia dice que hay unos ministerios, pastores, maestros, evangelistas, pero que no todos son llamados a hacer lo mismo. Algunos somos llamados para eso. Ahora, la manera como Pablo llama a los que tenían un grupito en su casa era obispos. Les decía obispo, Pedro les decía obispo, Pedro decía que yo obispo también. Entonces, se convierte en cierta medida el que tiene un grupo de personas a las que él está orientando en su pastor, a un nivel. Pero lo que quiero decirte, Dios tiene planes específicos. Entonces, en la Biblia hay principios que rigen nuestra conducta, que rigen nuestro actuar. Es más, Pablo es tan bueno que él dice, mira, si tú anhelas un liderazgo, si tú anhelas dirigir, deseas una cosa buena, estás deseando. Eso no es malo, aspirar a convertirte en el líder de un grupo pequeño o de una congregación. No. Pero es necesario que ese obispo o que ese líder, y da unas características, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia, que no sea una persona ambiciosa, tramposa, que le guste la plata, que tenga dos mujeres, o sea, ahí dice requisitos. Entonces, lo que quiero decirle es, Dios nos llamó a todos a evangelizar, pero estamos dentro de un plan macro de Dios, a través de las edades y a través de la historia. Y yo voy a cumplir mi partecita. De pronto me toca a mí ser papelito que está tapando el frasquito para que no se dañen las pastillas. Ya. No somos eternos. Porque eso es otro error que a veces cometemos, que le vendemos a la gente la idea de que nosotros somos inmortales. En cierta medida sí. Porque aunque estemos muertos, vamos a vivir para el Señor eternamente. Pero humanamente somos mortales. ¿Oyó? Y a veces tratamos de confundir las cosas. Entonces, lo que quiero decirle, en cada comunidad, en cada iglesia, en cada grupo, hay circunstancias distintas. Esas circunstancias distintas determinan el método en que yo pueda transmitir el evangelio. Como les contaba, yo estuve en la universidad, yo daba clases en la universidad. Entonces mi predicación era muy académica, era muy del profesor que está enseñándolo a los alumnos. Era muy académica. Y era un lenguaje muy natural, muy acorde con el lenguaje que los jóvenes usaban. Y eso me llevó a mí a predicar como predico, que la gente a veces me dice que tú eres irreverente, porque tú a veces me utilizas palabras y utilizas ideas y argumentos que son como, son de cristianos. Bueno, a mí me interesa que las personas entiendan, y yo me esfuerzo porque entiendan, y a veces sí utilizo un lenguaje un poquito raro, pero eso yo lo adquirí cuando estoy enseñando en la universidad a grupos de estudiantes. Yo soy muy fácil para hablarle a estudiantes, para hablarle a profesionales. Yo soy muy fácil para eso. Hay personas que les cuesta trabajo. Yo conocí un pastor amigo que él se mataba por tener un ministerio dentro de la universidad y él nunca pudo. Y a mí eso me fluía solo. Eso me salía solo. Y el primer grupo de estudiantes que yo reuní para una iglesia que se llamó Centro Bíblico, cuando formamos Centro Bíblico nació con estudiantes de la Universidad de la Tadeo Lozano y sus familiares. ¿Y sabe cuántos fueron? 300 y tantos.
Eran 300 y tantas personas. Y yo sé que eran más de 350, porque el salón que alquilamos para hacer el servicio en el centro de convenciones era de 200 y pico de personas. Y nos tuvieron que cerrar las puertas porque estaba llegando más gente de la que cabía. Y nos cerraron las puertas y hubo personas que no las dejaron entrar. Pero el centro bíblico nació prácticamente con estudiantes de la Tadeo. ¿Cómo pasó eso? Yo entendía que tenía un propósito de Dios y que tenía que hacerlo. Ahora, ¿cuál fue mi método? Mi método fue que yo estaba dentro de la universidad, en la universidad había una cartelera, entonces yo todo lo que fuera a hacer lo tenía que poner en la cartelera, pero como yo era docente, si yo ponía los letreros, las directivas me iban a llamar, que ya me habían hecho ciertas advertencias, y me iban a decir que usted no tiene porque está haciendo proselitismo con los estudiantes. Y yo sabía a lo que me enfrentaba. Entonces yo contacté un grupito de estudiantes y les decía, pongan este aviso en la cartelera. Y ellos eran los que ponían los avisos. Pero yo financié una lámina de triple con su forro. Unos estudiantes de arquitectura diseñaron la forma de ser la cartelera, los espacios, y había varios puntos, ¿entiendes? Había varias cosas y poníamos avisos donde decía, esta semana aprenda, conozca el testimonio de una mujer que fue hechicera y que se convirtió a Cristo, y eso se llenaron los salones, el salón ese así, y poníamos el aviso de lo que iba a pasar el fin de semana. Aprenda cómo manejar el dinero. Y llegaba un poco de muchachos, porque los estudiantes son desordenados gastando el dinero. Y yo les enseñaba cosas útiles, y eso captó la atención de ya les digo, más de 300 estudiantes. ¿Y qué era lo que yo hacía? Yo estaba siguiendo también pensé, pero hacemos un flyer, un boletín que salga todos los meses o todas las semanas, donde se proyecte lo que va a pasar. Y todas esas cosas las hice, y se formó un gran grupo, y se formó Centro Bíblico, y después se formó Río de Vida, y después se formó Asociación Cristiana Betel. Dependiendo de el grupo de personas a quien está dirigido el evangelio, así va a ser mi estrategia. Por eso Jesús, cuando dio la gran comisión, no dijo, él dijo, vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas, pero no dijo, primer paso, segundo paso. Él no dio unas instrucciones de cuáles eran los pasos. Dio unos principios rectores, ¿sí? No seas ambicioso, no hagas esto por interés, esto requiere de una pasión y de una vocación, un compromiso con Dios, eso es diferente, ¿sí? Entonces lo que te quiero decir es que no todo el mundo utiliza el mismo esquema de trabajo, ¿sí? Todos deben utilizar los recursos que tienen a la mano, todos. Pero lo que sí debemos es conservar los principios de Cristo, los principios que Cristo nos dejó. Pero no me quiero desviar del tema. Si hay un consejo que tú me pidieras, pastor, dentro de ese propósito de Dios que tiene conmigo, con mi vida, dentro de ese plan, porque uno a veces piensa, no, pero es que mi Dios, ¿para qué me buscó? A mí me encanta un hermanito de la iglesia, Asael Rodero. Asael Rodero se fue para Europa, Asael Rodero se fue para Estados Unidos, y desde allá, gracias a las redes sociales, él me mandaba a mí un reporte del número de adultos, del número de jóvenes, del número de niños que había asistido al primer servicio aquí en Cartagena y al segundo servicio aquí en Cartagena. Desde allá, o sea, él dejó todo organizado de tal manera que las personas que dejó a cargo aquí le avisaran a él, y él se reportaba conmigo. Eso me muestra una persona organizada que tiene un plan. Algunas personas a veces me dicen, pero pastor, es que ustedes no le dejan al Espíritu Santo.
Es que cuando yo elaboro mi proyecto, yo le pido al Espíritu Santo que me indique a largo plazo. Si es que Dios antes de crear el mundo ya tenía a Cristo, o sea, eso sí es largo plazo. Largo plazo, larguísimo. Ya tenía planeado Cristo. ¿Ah? ¿En qué año iba a nacer Cristo? Ya tenía planeado la época de Pablo y en qué momento iba a morir Pablo. Ellos todos murieron ya casi bastante avanzaditos de edad, pero era porque estaban metidos en la tarea, estaban cumpliendo la tarea y Dios no les interesaba a los que están funcionando bien quitarlo. Esas son las empresas que cuando ven que ya tú llevas años ahí, dicen, este lleva demasiado tiempo, este va a ser la liquidación, eso va a ser una fortuna, vamos a sacarlo rápido. No, eso no, eso es el ser humano. Dios no es así. Estamos en los planes de Dios, entiéndanmelo. Estamos dentro de los planes de Dios. Entonces, nosotros debemos conservar los principios. Y el principio rector más importante es que los hombres son primero. Yo siempre he dicho que los hombres son más importantes que los programas. Son más importantes que los recursos. Nosotros no podemos sacrificar personas por programa. La persona es más importante que el programa que nos trazamos. Porque Cristo murió fue por personas. Él no murió por programa. Y nosotros a veces defendemos mejor nuestro proyecto, nuestro programa. Yo he visto programas nacer y desaparecer. ¿Sí? Entonces, cualquiera que sea la forma de evangelismo que utilices, el recurso más importante son las personas. Y uno se gana a las personas, la forma, las conoce, permanece tiempo con ellos, les da tiempo, las va formando y llega un momento que la persona está lista para hacer las cosas. Entonces, permítele a la persona que se desarrolle y cuando tenga iniciativa, permítale desarrollar esas iniciativas. Pero bueno, yo lo que quiero decirles es, y tal vez he hablado demasiadas cosas, es Dios trabaja con planes, con propósitos. Y es un consejo que le da también Jesús a los discípulos. Dice, ningún hombre que edifica una torre comienza sin sacar los gastos primero, para ver si la alcanza, que después la gente no se esté burlando de él. O sea, Jesús le enseñaba a los discípulos, trabajé con planes, trabajé con metas, trabajé con propósitos, no deje las cosas al azar. Quiero decir una cosa, no deje las cosas al azar. Si usted ahorita mismo anda todo desanimado, anda todo aburrido, no le encuentra sentido a la vida, es porque usted no se ha sentado a preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito para mí? ¿Qué planes quiere que desarrolle? ¿Hacia dónde quiere que me dirija? Ahí sí le digo, el Espíritu Santo le puede dar mucha dirección, pero usted necesita tomarse un tiempo a solas y sentarse y coger una agendita o una hojita de papel y sentarse a pensar y a planificar qué es lo que va a ser su vida mañana, pasado, traspasado. Y siempre, acuérdese, que sus planes deben incluir a Dios. Primero, lo que usted haga debe estar enfocado a ganar personas para Cristo. Si usted dice, yo creo que mi plan es montar un restaurante, y yo, esa gente que llega al restaurante, yo cuando estén ahí comiendo, voy a establecer amistades, cercanía, y en algún momento les voy a hablar de Cristo. Pero me voy a enfocar en ganar. No es que vas a poner un restaurante cristiano para que vayan todos los cristianos, porque los cristianos a veces no pagan. A veces te fían y no te pagan. A veces, pues yo he conocido gente que puede con un restaurante para los hermanos y resulta que le fían a los hermanos porque... Y yo quiero decir una cosa, los hermanos que son buenos creyentes no fían, ellos compran. Pero yo puedo hacer un restaurante y enfocar mi sentido. Yo no soy un traidor a las grandes cadenas de almacenes. Hay almacenes que a mí me gustan, porque tú entras y oyes unas alabanzas cristianas. Una manera indirecta de predicar a las personas. Y le ponen unas alabanzas. Y yo digo, bueno, este almacén. Hay otros donde tú oyes puro salsa, reggaetón, música ambiental. Pero hay almacenes de cadena que ponen alabanza, y eso yo digo, a este almacén le cobro porque esta gente tiene un concepto de Dios y está haciendo una tarea. Entonces, no te quedes sin planes, no te quedes sin proyectos, ora y pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios que Dios
le va a decir al Espíritu Santo que te dirija, que te oriente, porque el Espíritu Santo es tu maestro y te guía a toda verdad. Pero siempre ten presente que lo que tú hagas de alguna manera debe beneficiar a personas. Yo le pudiera poner todos los ejemplos del mundo. Yo le pudiera poner todos los ejemplos, pero solamente le quiero decir, enfóquese en ganar personas para Cristo y haga lo que tiene que hacer. Haga su trabajo y hágalo bien. Pero trabaje con planes. Dios trabajó con un plan antes de la creación del mundo. Quédese con este pasaje. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, en Dios comienza todo y en Dios termina todo. Y dentro de ese margen estamos nosotros, dentro de sus planes y sus propósitos. Usted hace parte del plan de Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, y te bendigo. Y te pido, Señor, por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Yo he dicho muchas cosas, Señor. Lo reconozco, pero tu Espíritu Santo es capaz de grabar en el corazón de cada uno lo que tú necesitas para tu obra. Y eso es lo que te pido. Inquieta a todos aquellos que tengas que inquietar. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Toca sus corazones. Haz que reflexionen. Haz que piensen. Haz que se sienten y tomen una agenda y hagan un plan y que comiencen a desarrollarlo. Pero que ese plan incluya personas para el reino de los cielos. Ayúdalos en todas las áreas. Ayúdalos en su área comercial, familiar, pero que ellos aprendan a trabajar con planes y con propósitos, que sepan organizar. Así como una amiga organizó un cumpleaños y le quedó bien bonito, yo te pido que lo que hagamos. Y ese cumpleaños al final terminó ganando un grupo de personas para Cristo, al menos escuchando de ti y orando. Entonces yo te pido, Padre bueno, que nosotros también nos enfoquemos en hacer las cosas bajo tus principios, bajo tus preceptos, y que tu Espíritu Santo le estés mostrando a cada uno hacia dónde dirigirse, hacia dónde orientar su vida, pero que siempre sea redundando en tu evangelio, Señor. Ahora yo te bendigo y te pido por cada uno de ellos. En ese proceso de vida encontramos dificultades, encontramos tropiezos, enfermedad, situaciones. Yo te pido, Padre bueno, por todas estas personas que han pedido oración, que han pedido, Señor, que tú estés sanándolos. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo. Los bendigo, Señor, y te pido, Padre, que tú estés sanando. En especial te pido por Hernando. Te pido por Verónica, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo. Tú sabes que hemos elaborado una lista de personas que necesitan tu ayuda. Tú conoces esa lista, tú conoces los nombres allí. Yo te pido que tú mires esa lista y que tú estés ayudando a cada uno. A los que están escuchando te pido que no solo inquieten sus corazones, sino que también, como tú mismo lo dijiste, el obrero es digno de su salario, que tú suplas las necesidades materiales, familiares, económicas, espirituales, emocionales, que tú los protejas, que los guardes. Y ahora, Padre, nos despedimos, pero con tu bendición, sabiendo que tu presencia está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra, Señor, y bendice a todas las personas que están escuchando la transmisión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces ya saben, trate de hacer su agenda, planifique las cosas, comience por lo poco, que se va acostumbrando y va a llegar un momento que va a tener planes a largo plazo. Mañana los espero en la subida a la popa al lado de Profamilia. Yo espero que vaya presencial. Quiero verlo, quiero darle la mano. Subida a la popa al lado de Profamilia, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Si tiene algunos compromisos, vaya a las 8. Si puede, vaya a las 10. Si quiere levantar un poquito más tarde, pero
por favor, llegue, allá nos encontramos y que Dios los bendiga.